Feliz domingo para todos en el Señor. Hoy el Evangelio nos trae esta parábola de los talentos. Siempre hemos escuchado en los comentarios que estos talentos son nuestras capacidades o dones propios que debemos poner a trabajar para que den fruto. Pero este tipo de interpretación pone al hombre al centro de la parábola y no a Dios. Y también nos da la idea que Dios es como un déspota, que lo que le interesa son los frutos de estos talentos y no el hombre en sí. Quiero que nos demos cuenta que estos talentos no son nuestros, no son nuestras cualidades humanas. La parábola lo dice bien claro, los talentos son de ese hombre que se va de viaje y los deja al cuidado de estos tres señores que trabajan para él. Ahora, si este hombre representa al Señor Jesús, entonces los talentos son suyos y no nuestros. En caso tal, nosotros seríamos sus empleados que se nos encarga de administrar lo que no es nuestro. Ahora, ¿por qué le da cantidades diferentes a cada uno? Para que veamos que todos somos diferentes. Por eso la iglesia siempre dice que la comunión se da en la diversidad y no en la uniformidad. Esto es sumamente importante tenerlo claro en una sociedad que ahora se hace llamar socialista. El socialismo habla de la uniformidad, que todos tengan lo mismo. El cristianismo va más allá, habla de la comunión en la diversidad. La diversidad en el cristianismo es una riqueza y no algo a lo que hay que atacar. Sigamos con el Evangelio. Dice que el patrón a su regreso pedirá cuentas a cada uno de sus talentos. Ahora hay que tener claro, ¿cuáles son los talentos que Dios te ha confiado a ti? Lo primero es la vida, luego los sacramentos que hemos recibido, la palabra de Dios, el talento de pertenecer a una iglesia, los hermanos con quien compartimos la fe y que no hemos escogido como si estuviésemos en un club. El talento del magisterio de la iglesia, el Santo Padre, el Papa, los obispos, el talento de tanta providencia que viene de Dios, el perdón de nuestros pecados, el don por excelencia, que no lo podemos dejar de lado, que es el Espíritu Santo. Repito, el don, el talento por excelencia, por decirlo con el lenguaje del Evangelio de hoy. Son tantos los talentos que hemos recibido de este Señor que ha dado la vida por amor a ti y se ha ido de viaje al cielo junto con su Padre, nuestro Padre, para no dejarnos solos nunca. No somos huérfanos espirituales. El problema es que después de nombrar todos estos talentos, algunos pues, ¿qué son para nosotros estos talentos en sí? Dios es generoso con nosotros, pero debemos saber o aprender a recibir dichos talentos como el tesoro que no sabríamos medir cuánto vale. Los dos primeros entendieron todo esto y estaban felices. Ahora, ¿cuál es el problema del tercer siervo? Pues que tiene miedo, tiene juicios sobre su patrón, sobre su señor. Tuve miedo y lo enterré. Sé que eres un hombre duro. Acá tienes lo tuyo, nunca fue mío. Este siervo piensa mal de Dios. Piensa que Dios, dándole cosas en su vida, luego se las cobrará. No cree para nada en la gratuidad de Dios. El motivo por qué tantos de nosotros no vamos adelante con nuestra fe es que tenemos esta forma de pensar de Dios. Recuerdo que en mi comunidad neocatecumenal de Maracaibo siempre escuchaba decir, ¿no? Disfruta ahora que tienes cosas buenas porque después Dios te puede pedir algo que no te guste. Para muchos se necesita tener miedo de Dios. Hay que ser cauteloso cuando le abrimos el corazón a Dios, porque luego te pedirá algo a cambio, como le pidió a Abraham
su propio hijo que se lo sacrificara. Dios no es un Dios exigente, es más, te ha confiado sus talentos a ti para que seas su administrador y darte en herencia muchísimo más de lo que tú has hecho por él. No hay comparación. Este domingo el Señor nos invita a salir de esta mentalidad de hacer el mínimo esfuerzo en las cosas de Dios y el máximo posible para las cosas del mundo y de nuestro confort. Dios no te quita ni quiere quitarte nada. Dios quiere darte todo y gratis. Dios te ama tanto, mi querido oyente, que ha dado su propio Hijo, ha dado su Espíritu Santo para que tú tengas vida eterna, felicidad plena y desbordante. ¿Qué más quieres de Dios? ¿O qué tienes que no no lo hayas recibido? Dios, otra cosa, se fía de ti. Dios se fía de ti. Impresionante. Te encomienda sus talentos que no son tuyos, pensando bien de ti, y a cada uno le da en la medida de nuestras posibilidades. Señor, danos la gracia de descubrir cuáles son esos talentos que nos has encomendado y que no son nuestros. Y ayúdanos a no compararnos con aquellos que puedan tener más talentos que nosotros. Danos la certeza de que tú has repartido los talentos de acuerdo a la capacidad de cada uno. Que Dios te bendiga y espero que el Señor en este domingo nos regale el deseo de descubrir cuáles son los talentos que nos ha encomendado y jugarnos hasta la propia vida para que dichos talentos den frutos. Que así sea.